Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Ciru, El Papas 3000, Sloaubert, Kakasi Fanfic, C700, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 116. Misión de rescate. Crimson salió de la celda de Salem, su expresión ilegible mientras el peso de su revelación presionaba fuertemente sobre sus hombros. Sin dudarlo, sacó su pergamino y comenzó a llamar a las personas en las que más confiaba. Su padre, sus hermanas y las demás personas con las que había luchado. Necesitaban saberlo. La sala de reuniones en el Atlas se puso tensa cuando él llegó. Crow, Ironwood, Raven, Ruby, Jan y el resto del equipo Ruby estaban reunidos, esperando una explicación. Crimson no perdió el tiempo. Contó lo que Salem le había contado. Sus crueles experimentos y, lo más importante, el destino de Summer Rose. Cuando terminó, la habitación estaba muerto en silencio. La incredulidad en sus ojos era casi tangible. Crow fue el primero en reaccionar, con la expresión torcida de rabia. Él golpeó el puño sobre la mesa mientras se ponía de pie. Eso es. Voy a bajar y cortarle la garganta a esa perra yo mismo. No, Crimson dijo con firmeza, levantando una mano para detenerlo. Ella dio un paso adelante. Papá. No lo arruines. Crow fijó su mirada en él, pero había una duda en su postura. Crimson, las palabras llevan a la convicción de que era difícil de ignorar. Ironwood se cruzó de brazos, su tono escéptico. ¿Cómo podemos estar seguros de que no está mintiendo? Ella es manipulada con nosotros antes. Antes de que Crimson pudiera responder, Raven intervino, con la voz aguda y mezclada con sospecha. Ella está mintiendo. Mi apariencia me permite sentir el estado de aquellos con los que estoy conectado, y no he sentido nada de Summer durante años. Sus ojos se entrecerraron. Ella se ha ido. Acéptalo. Crimson negó con la cabeza, con la voz firme e inflexible. Ella no está mintiendo. La firmeza en su tono silenció cualquier objeción adicional. Salem la describió como ni viva ni muerta. Eso podría explicar por qué perdiste la conexión, tía Raven. Mamá está en el medio, atrapada en cualquier experimento retorcido que Salem le haya hecho. La habitación volvió a quedarse en silencio, la gravedad de sus palabras se asentó sobre ellos. Crimson se enderezó, su voz tranquila pero resuelta. Necesitamos un avión. Nos dirigimos a la tierra de la oscuridad. Todos se volvieron para mirarlo, atónitos por su determinación. Pero lo que dijo a continuación los sorprendió aún más. Se volvió hacia Ruby, que estaba sentada en silencio, con lágrimas brotando de sus ojos plateados. Ruby, necesito que vengas conmigo. ¿Qué? La voz de Ruby era apenas un susurro, su rostro manchado de lágrimas después de saber que su madre podría estar viva. Los demás quedaron igualmente desconcertados. No puedes hablar en serio, intervino Crow, con la voz en alto. Ese lugar es demasiado peligroso. Llévame a mí en su lugar. Crimson negó con la cabeza. No se trata del peligro o la fuerza, papá. Se trata de sus ojos. Respiró hondo antes de explicar. Pude destruir a los Green dentro de Salem porque ella es inmortal. No puedo hacerle lo mismo a mi madre si ella sigue viva. Ruby es nuestra mejor oportunidad. Sus ojos plateados podrían ser lo único que puede detener lo que le esté pasando a mamá. Ruby lo miró fijamente, con las manos temblorosas. Él no solo estaba preguntando, le estaba confiando algo que solo ella podía hacer. La determinación brillaba en sus ojos para salvar a su madre. Crimson luego se volvió hacia Ren. Yo también te necesito, Ren. Tu apariencia será invaluable. El rostro de Ren palideció ligeramente ante la sugerencia. La tierra de la oscuridad era un lugar que nadie se atrevía a pisar, ni siquiera en las pesadillas. Pero después de un momento de vacilación, asintió. Yo lo haré. Nora saltó de su asiento. Si Ren se va, yo también me iré. Ella declaró, su entusiasmo habitual enmascarando el miedo en su voz.
El resto del grupo intervino, cada uno ofreciéndose a unirse a la misión, pero Crimson negó con la cabeza. No podemos traer a todos. Esta no es una misión de rescate en la que los números ayudarán, se trata de precisión y las habilidades adecuadas. Después de mucho debate, el grupo decidió quién iría. Crimson, Ruby, Crow, Raven y Ren. Jan, sin embargo, se quedó atrás, para su frustración. ¿Qué? Jan espetó, su voz se elevó de ira. Primero, tuve que quedarme atrás durante la guerra debido al portal, y ahora me estás obligando a quedarme atrás de nuevo. ¿Qué soy yo, un ancla? Raven, sin molestarse por el arrebato de su hija, se cruzó de brazos. Necesitamos a alguien que mantenga mi portal. Eso no es tema de debate. Jan frunció el ceño, apretando los puños, pero no discutió más. Sin embargo, la amargura en su expresión era clara, mientras murmuraba en voz baja. Bien. Solo que no se dejen matar. Con el equipo decidido, el resto del día se dedicó a los preparativos. Crimson estuvo callado todo el tiempo, concentrado por completo en la tarea que tenía por delante. Ruby pasó su tiempo perfeccionando su control sobre sus ojos plateados, con Waze y Black ofreciéndoles apoyo moral. Ren y Nora reunieron suministros mientras Crow y Raven preparaban aviones. Cuando el sol se oscureció por debajo del horizonte, el grupo volvió a reunirse por última vez. Mañana, dejarían Atlas y se dirigirían al corazón de las tinieblas. El sol apenas había comenzado a salir cuando el equipo de 5 Crimson, Ruby, Crow, Raven y Ren abordaron el avión. El ambiente era pesado, una tensión silenciosa llenaba la cabina mientras los motores rugían a la vida. La misión que tenían por delante era diferente a cualquiera que hubieran enfrentado antes, y cada miembro sabía lo que estaba en juego. Mientras el avión ascendía y ponía rumbo a la tierra de la oscuridad, Crimson se paró cerca del frente, con la mirada fija en el horizonte. Se volvió para dirigirse al grupo. Cuando lleguemos a la tierra de la oscuridad, comenzó Crimson, su voz tranquila pero al mando, papá y tía se convertirán en pájaros para evitar atraer a Grimm. Ruby, tú te encargarás de pilotar el avión. Ren, tu atención se centrará en enmascararte a ti y a Ruby de los Grimm. En cuanto a mí, hizo una pausa, entrecerrando un poco los ojos. Estaré encima del avión para lidiar con cualquier Grimm que decida molestarnos. Crow frunció el ceño, con los brazos cruzados. Espera un minuto. Si estás al aire libre, ¿no atraerás más Grimm? ¿Cómo ayuda eso? Crimson cerró los ojos por un breve momento, tomar una respiración profunda. Cuando los abrió de nuevo, no era un extraño, serena quietud en su expresión. Ren, dijo él, volviéndose a él, ¿qué sientes? Ren inclinó la cabeza, concentrándose en Crimson. Después de un momento, sus ojos se ensancharon por la sorpresa. Yo, no puedo sentir nada de ti. Sin emociones, sin aura, nada. El resto del grupo intercambió miradas confusas. Este es un estado que he alcanzado a través de la paz y la meditación, explicó Crimson, incluso con su tono. Se llama el estado desinteresado. En este estado, no tengo deseos, ni emociones, nada que atraiga a los Grimm. Para ellos, soy invisible. La cabaña se quedó en silencio mientras procesaban sus palabras. Una vez más, Crimson les había mostrado algo extraordinario, algo más allá de su comprensión. Crow abrió la boca, luego la cerró, claramente inseguro de cómo responder. Finalmente, murmuró. Sigues sacando estos extraños trucos de la nada. Honestamente, en este momento, no me sorprendería que descubrieras cómo usar la magia después de un día de meditación. Ruby y Ren se rieron suavemente, asintiendo con la cabeza de acuerdo. Incluso Raven levantó una ceja en reconocimiento. Crimson permitió que una leve sonrisa tocara sus labios. Si quieres, ofreció, puedo guiarte a través de la meditación. ¿Quién sabe? Quizás tú también aprendas algo. Crow puso los ojos en blanco. Sí, no, gracias. Creo que me ceñiré a lo que sé. El breve momento de ligereza aligeró el estado de ánimo, pero solo un poco. Con su plan establecido, el equipo se acomodó en sus roles mientras el avión aceleraba hacia la tierra de la oscuridad. Pasaron las horas mientras el paisaje debajo de ellos se volvía más oscuro y desolado.
Los colores una vez vívidos del mundo se desvanecieron en una inquietante paleta de grises y negros. La atmósfera opresiva de la tierra de la oscuridad parecía filtrarse en el aire mismo, dificultando la respiración. Ya casi llegamos, dijo Crimson, de pie y preparándose para subir a la cima del avión. Cuando cruzaron el umbral hacia la tierra de la oscuridad, Crimson abrió la escotilla y se subió al techo del avión. El viento rugía a su alrededor, pero se mantuvo firme, con la espada lista. Desde su posición ventajosa, escaneó los cielos, preparado para interceptar a cualquier Grimm que pudiera acercarse. Durante una hora más, el avión voló a través de la oscuridad, el silencio opresivo roto solo por el zumbido de los motores. El grupo adentro trabajó en perfecta sincronización. Ruby se centró en volar, con las manos firmes en los controles, mientras Ren se sentaba a su lado, su apariencia enmascaraba su presencia. Crow y Raven, en sus formas de pájaro, rodearon el avión, vigilando el peligro. Luego, a lo lejos, lo vieron. Un enorme castillo premonitorio que se elevaba de las sombras como una pesadilla traída a la vida. Sus agujas dentadas atravesaban el cielo, y el aura oscura que lo rodeaba era casi palpable. Crimson golpeó el techo del avión, indicando a Ruby que descendiera. Los motores zumbaron cuando Ruby bajó el avión con cuidado, aterrizando justo afuera de las puertas del castillo. Cuando el equipo desembarcó, se pararon juntos, mirando la siniestra estructura que tenían ante ellos. El castillo se cernía sobre ellos, sus oscuros muros irradiaban una malicia casi tangible. Crimson dio un paso adelante, con la mirada tranquila. «Esto es todo», dijo, con la voz firme. «Mantente alerta. No nos iremos sin ella». Los demás asintieron, firmes en su resolución. Juntos, se acercaron al castillo, listos para enfrentar los horrores que había dentro. Capítulo 117. Odio y paz. El aire alrededor del castillo era pesado, una oscuridad opresiva que parecía hundirse en sus huesos. Sin dudarlo, Crimson tomó la delantera, caminando por delante del grupo con su espada en la mano. Sus pasos eran firmes y decididos, sus ojos escaneaban cada sombra y rincón del decrépito pasillo. Los demás los siguieron de cerca, sus expresiones eran una mezcla de determinación e inquietud. Ruby no pudo evitar mirar nerviosamente las sombrías paredes. El castillo se sentía vivo, su arquitectura oscura y retorcida presionándolos. Su agarre sobre Crescent Rose se tensó. «Este lugar es enorme», murmuró. «Buscarlo va a llevar una eternidad». Desde el frente, la voz de Crimson atravesó el silencio, tranquila y resuelta. «No, no lo hará», dijo sin volverse atrás. «Salem me dijo que nuestra madre está debajo del castillo. Solo tenemos que encontrar las escaleras». Ruby parpadeó, sobresaltada por su confianza. Los demás intercambiaron miradas incómodas pero no dijeron nada. Estaba claro que Crimson no estaba adivinando, sabía exactamente a dónde se dirigían. Siguieron adelante, el inquietante silencio roto solo por el débil eco de sus pasos. Apenas pasaron unos minutos antes de que llegaran a una gran escalera que conducía a las profundidades del castillo. Los escalones estaban tallados en piedra negra, desgastados y agrietados con la edad. Un tenue y siniestro resplandor emanaba desde abajo, proyectando sombras parpadeantes en las paredes. Crimson descendió primero, con su espada lista. El resto del grupo los siguió con cautela, desenfundando sus armas. El aire se volvía más frío y pesado a cada paso, y una quietud antinatural se apoderaba de ellos. Al pie de las escaleras, el tenue resplandor reveló una cámara ancha y abierta. Las paredes estaban revestidas de formaciones dentadas y cristalinas que pulsaban débilmente con una luz enfermiza. El suelo era irregular, cubierto de una fina capa de ceniza. En el centro de la cámara, esperándolos, estaban varios Alpha Beowulf Grimm. Sus brillantes ojos rojos se clavaron en los intrusos, y gruñidos bajos y guturales llenaron el aire. El grupo se tensó, preparándose para una pelea, pero Crimson no disminuyó la velocidad y siguió caminando como si ningún Grimm se parara allí. Antes de que nadie pudiera decir nada, el primer lobo bestia alfa se abalanzó sobre Crimson con una velocidad aterradora. Los movimientos de Crimson eran más rápidos. Con un golpe agudo y preciso de su espada, atravesó al Grimm en el aire, su cuerpo se desintegró en cenizas incluso antes de que golpeara el suelo.
El resto del grupo miró con asombro antes de finalmente bajar las armas. Crow murmuró. En retrospectiva, deberíamos haber dejado que Crimson viniera aquí solo y se teletransportara hacia él. Esto no es diferente de un paseo por el parque para él. Los demás asintieron con la cabeza en un acuerdo renuente, pero Crimson no hizo una pausa. Sigue moviéndote. Nos estamos acercando, dijo, con la voz tranquila. Las expresiones del grupo se volvieron más serias a medida que sucedían. El aire se volvía más pesado como el grupo se aventuró más en el calabozo como cámaras, la atmósfera opresiva de espesor con el hedor de la putrefacción. A lo largo del camino, ellos pasaron por las filas de oxidadas rejas y las puertas selladas, cada uno escondido detrás de un horrible a la vista los huesos y cadáveres en distintos estados de descomposición. La vestimenta de estos restos fue a partir de diferentes épocas, algunas antiguas, algunas más recientes, un triste testimonio de los siglos de experimentos crueles y la tortura de Salem había orquestado en este desolado lugar. Los pasos de Ruby vacilaron mientras contemplaba la macabra escena, con las manos temblando. ¿Cómo podría alguien hacer algo como esto? Ella susurró, su voz temblando de ira y tristeza. Nadie respondió. Crimson, caminando al frente, avanzó con una calma inquietante, su expresión estoica e ilegible. El resto del grupo los siguió, con la inquietud grabada en sus rostros. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, el silencio roto solo por el sonido de sus botas resonando contra el suelo de piedra. Finalmente, llegaron a la cámara más profunda, una visión grotesca los esperaba. La habitación latía con una inquietante luz naranja que emanaba de enredaderas parecidas a Grimm que se enrollaban y retorcían por las paredes y el techo. En el centro de la masa pulsátil estaba Summer Rose, su cuerpo suspendido grotescamente por las enredaderas. Perforaron su carne, envolviéndola como un depredador devorando a su presa. Ruby jadeó y cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamache ella se ahogó, su voz apenas audible. Ren se dio la vuelta, con el rostro pálido, mientras la mirada de Raven se endurecía, aunque ni siquiera ella pudo reprimir un destello de dolor en sus ojos. Crow, sin embargo, dio un paso al frente, con la espada en la mano. La estoy cortando, gruñó, irradiando ira y desesperación de él. Detente, dijo Crimson con firmeza, levantando una mano para detener a Crow en seco. Crow se volvió hacia él, con la mandíbula apretada. Ella está sufriendo. No podemos simplemente, ella está viva, interrumpió Crimson, con la voz tranquila pero llena de convicción. Sus ojos nunca abandonaron a Summer mientras la miraba con una intensidad que silenció cualquier protesta adicional. El grupo vaciló, dividida entre su deseo de actuar y su confianza en el carmesí. Segundos adentrándose en lo que se sintió como una eternidad. Finalmente, Crimson rompió el silencio, su voz dirigida a Ruby. Ruby, ¿crees que puedes usar tus ojos en tu estado actual? Ruby limpió las lágrimas, tomando profundo, tembloroso respiraciones a la misma constante. Ella asintió. Yo puedo, voy a hacerlo. Crimson asintió de nuevo. Prepararse. Te avisaré cuando sea el momento. Se acercó a la masa grotesca, con la espada ya desenvainada. Sin dudarlo, desató una ráfaga de cortes en forma de media luna, cada uno preciso y deliberado, apuntando a puntos clave en las vides. La habitación tembló mientras las enredaderas se retorcían y chirriaban de dolor, la luz naranja se atenuaba con cada golpe. Crimson hizo una pausa, con la postura firme mientras examinaba su trabajo. Ahora, Ruby. Él ordenó. Ruby se concentró, invocando cada gramo de fuerza que tenía. Sus ojos plateados se iluminaron y una luz cegadora envolvió la cámara. El resplandor era tan intenso que todos tenían que protegerse los ojos, el calor y la pureza de la luz dominaban la oscuridad de la habitación. Cuando la luz disminuyó, el grupo parpadeó y su visión se ajustó lentamente. Crimson estaba en el centro, sosteniendo a Summer en sus brazos. Su cuerpo, ya no atrapado por las viles enredaderas, parecía frágil pero vivo. Tía, dijo Crimson, con la voz firme a pesar de la gravedad de la situación, abre un portal. Ahora. Raven dudó solo un momento antes de cortar el aire con su espada, creando un portal giratorio que los conectaba de regreso a Atlas. Sin demora, el grupo atravesó el portal hacia la seguridad de la sala de espera en Atlas.
Jan, Weiss, Nora y los demás ya estaban allí, junto con un equipo médico preparado para su regreso. En el momento en que llegaron, los médicos corrieron al lado de Summer, transfiriéndola cuidadosamente de los brazos de Crimson a una camilla. Crimson dio un paso atrás, sin sacudir su comportamiento tranquilo habitual, mientras dejaba espacio para que los profesionales hicieran su trabajo. Ruby, abrumado por la emoción, se aferró a Crow, las lágrimas corrían por su cara. Por favor, guardar ella gritó, su voz quebrada por la desesperación. Crow envolvió un brazo alrededor de ella, sus ojos brillantes como el oro en silencio por su amor. Los otros estaban en tenso silencio, una mezcla de preocupación, el miedo y la esperanza grabada en sus rostros. El aire en la sala de espera estaba cargado de tensión. Los médicos trabajaban en silencio en la cámara adyacente, el débil pitido del equipo médico ocasionalmente entraba en la habitación. Ruby se sentó al lado de Crow, con los ojos enrojecidos por el llanto, aferrada a la tenue esperanza de que su madre se recuperara. Los demás se pararon o caminaron en silencio, sus expresiones sombrías, cada uno perdido en sus pensamientos. Crow, sin embargo, no pudo permanecer en silencio por mucho tiempo. Su frustración burbujeó a la superficie, y se volvió bruscamente carmesí, frunciendo el ceño con ira y confusión. Carmesí, comenzó, con la voz entrecortada, después de todo lo que hemos visto after después de ver la mazmorra de Salem, el estado de tu madre y todas las atrocidades que ha cometido, ¿no sientes nada por ella? ¿No sientes odio? La pregunta atravesó la habitación como una cuchilla. Todos se volvieron hacia Crimson, sus miradas llenas de curiosidad, inquietud y, en algunos casos, de acuerdo silencioso con el sentimiento de Crow. ¿Cómo podría alguien no albergar odio después de presenciar tales horrores? Pero Crimson permaneció tan tranquilo como siempre, con expresión serena, como si el peso del mundo no le pesara. Sus manos descansaban sueltas a los costados, su mirada firme y tranquila. No, dijo simplemente, con la voz tranquila pero firme. No la odio. El grupo intercambió miradas, su confusión se profundizó. La frustración de Crow estalló. ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que ha hecho, todo lo que te ha hecho a ti, ¿cómo puedes no odiarla? Crimson exhaló suavemente y se acercó, su comportamiento tranquilo hizo que su presencia se sintiera aún más dominante. Porque el odio no resuelve nada, papá, respondió. Solo destruye. El odio no devuelve lo que se perdió. No cura heridas, crea más. Crow se cruzó de brazos, frunciendo el ceño cada vez más, pero no interrumpió. Los demás se inclinaron un poco, sintiendo que había más en la respuesta de Crimson. Cuando era más joven, comenzó Crimson, con un tono firme y reflexivo, abracé mi odio. Me moví y actué con odio. Pensé que era un fuego que podía quemar todo y ayudarme a seguir adelante. Pero ese fuego solo me consumió a mí. Me cegó a todo, dejándome con nada más que miseria. Hizo una pausa, su mirada recorrió la habitación, encontrándose con los ojos de cada persona. He aprendido que el odio es una cadena, uno que te ata a la persona o cosa que desprecias. Te mantiene atrapado, incapaz de avanzar. Y en esa cadena, te pierdes a ti mismo. Crow cambió incómodamente, su expresión se suavizó pero aún estaba preocupada. ¿Entonces qué? ¿Se supone que debes perdonar a alguien como Salem? Después de todo lo que ha hecho. Crimson negó con la cabeza. El perdón no es el punto. La comprensión lo es. Dio un paso más cerca, su voz cobró una intensidad silenciosa. Veo a Salem no como un monstruo, sino como una persona consumida por su propio sufrimiento. Todo lo que ha hecho, la crueldad, los experimentos, el dolor, todo proviene de su propia desesperación. Se ha perdido en el mismo ciclo de odio y venganza en el que caen tantos otros, en el que caí yo. Si la odio, no soy diferente. Si la odio, estoy ciego. Si la odio, pierdo la paz. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. Por un momento, nadie habló. Ruby se secó los ojos, su voz suave pero firme. Entonces, ¿qué quieres hacer? Si no odias a Salem, ¿qué sigue? La mirada de Crimson se volvió hacia la puerta donde los médicos estaban trabajando en Summer. Quiero salvar a las personas que me importan. Para proteger a los que pueda.
Y si hay una manera de detener a Salem, no será a través del odio o la venganza. Será rompiendo las cadenas que la atan a ella, y a todos los demás, a este ciclo interminable de sufrimiento. La habitación volvió a quedarse en silencio, pero esta vez fue un silencio diferente. No hubo tensión, ni confusión, solo una tranquila sensación de comprensión, incluso si no todos estaban completamente de acuerdo. Crow suspiró, frotándose la nuca. «Eres demasiado diferente a nosotros, Carmesí», murmuró, aunque su tono tenía un respeto a regañadientes. «Pero Maeve, tal vez estás en algo». Crimson no respondió. Simplemente se quedó allí, tranquilo y resuelto, esperando a que los médicos le trajeran noticias sobre el estado de Summer. Y aunque la espera continuó, el peso de sus palabras persistió, plantando semillas de reflexión en los corazones de todos en la sala. Comenzaron a entender la paz de la que habla Crimson. Capítulo 118. Despertando a un nuevo mundo. La noche estaba cargada de anticipación. Los médicos habían informado al grupo que Summer Rose estaba estable, viva después de 15 largos años. Su cuerpo mostraba las marcas de su cautiverio, desfiguraciones grabadas en su piel como recordatorios grotescos de la crueldad de Salem. Una parte de su rostro, una vez tan brillante y cálido, estaba estropeado más allá del reconocimiento. Los médicos le explicaron que necesitaría meses de rehabilitación antes de poder caminar sin ayuda. Sin embargo, a pesar de las sombrías noticias, un hecho prevalecía sobre todo. Summer estaba viva. Crimson, Ruby y los demás se sentaron a velar junto a su cama esa noche, con una tranquila determinación en sus corazones. Ruby nunca se apartó del lado de su madre, agarrando con fuerza la mano de Summer como si soltarla pudiera hacerla desaparecer de nuevo. Crow se apoyó contra la pared, en silencio pero vigilante, mientras Yang paseaba por la habitación. Incluso Raven se quedó, su típico comportamiento estoico suavizado por un aire de anticipación. Crimson se sentó un poco separado del grupo, con una sonrisa pequeña y tranquila en su rostro. Habían traído a Summer Rose de vuelta. El amanecer amaneció suavemente, la suave luz de la mañana entrando sigilosamente en la habitación. Como en armonía con el sol naciente, los párpados de Summer se abrieron aleteando. Ruby fue la primera en darse cuenta, jadeando lo suficientemente fuerte como para alertar a todos. «Mamá». Ella susurró, con la voz temblorosa. Los ojos de Summer parpadearon, desenfocados al principio, antes de fijarse en Ruby. Sus labios se movieron, formando un nombre que llevaba 15 años de añoranza. «Ruby». La habitación estalló en lágrimas. Ruby se arrojó sobre su madre, sollozando abiertamente. Yang la siguió, abrazando ferozmente a su hermana y a Summer. Crow, inusualmente emocional, se secó los ojos antes de acercarse. Incluso Raven, que rara vez mostraba emoción, tenía lágrimas brillando en sus ojos. El caos alegre creció cuando Raven abrió un portal a Vale, trayendo a Tai Yang a la habitación. La visión de su amiga perdida hace mucho tiempo lo dejó helado, le temblaban las piernas antes de correr a su lado. «Verano, Yu, estás aquí». Y vivo, se ahogó, con la voz quebrada. En medio de la alegre reunión, Crimson permaneció en el fondo, mirando con una pequeña sonrisa de satisfacción. Mirando hacia atrás, hizo cosas que nunca pensó que haría, hizo lo que alguna vez pensó que era imposible. Y su recompensa es ver a su familia reunida fue suficiente para él. Le llenó de contenido. Pero la alegría se vio atenuada por la confusión. Mientras Summer intentaba reconstruir lo sucedido, la verdad le cayó como un mazazo. Ella no podía recordar nada de su confrontación con Salem. Sus recuerdos se sintieron como si se detuvieran abruptamente, como si simplemente se hubiera ido a dormir. «¿Cómo lo? ¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó ella, su voz frágil. Nadie quiso responder, pero eventualmente, Ruby susurró. «15 años, mamá». La cara de Summer se arrugó cuando el peso de esas palabras la golpeó. Las lágrimas corrían por sus mejillas y sollozaba incontrolablemente. «15 años. Me he ido durante 15 años». Crimson, dando un paso al frente por primera vez, se arrodilló junto a su cama y colocó una mano reconfortante sobre la suya. «Está bien ahora», dijo suavemente. «Todo está bien, estás aquí, con nosotros. Eso es todo lo que importa». Pero sus palabras solo parecieron hacerla llorar más fuerte.
Crimson parpadeó, desconcertado momentáneamente, hasta que comprendió. En ese momento, se dio cuenta de por qué Ruby lloraba tanto. Se parecía a su madre. Durante los siguientes días, Summer nunca estuvo sola. Al menos un miembro de la familia siempre estuvo a su lado. Ruby prácticamente se apegó a su madre, contándole historias de lo que había sucedido durante su ausencia. Yang se unió, relatando sus aventuras y luchas. Crow y Raven compartieron sus propias historias, aunque todas pasaron por alto las partes más oscuras. Gran parte de su tiempo lo pasaron hablando de Crimson. Hablaron de su dedicación a la familia, de sus actos heroicos, sus batallas, su mentalidad única y su inquebrantable determinación de proteger el mundo. Le contaron sobre su pelea con Salem, sus innumerables victorias contra los Grimm, e incluso sus viejos planes de convertirse en músico en lugar de cazador. Cuanto más hablaban, más escuchaba Summer en silencio aturdido. Nuestro hijo es remarcable extraordinario, admitió Crow una noche, sonriendo ampliamente. Tiene una forma única de pensar y ha hecho lo que nadie más podría. Summer no sabía qué decir. Escuchar estas historias se sintió surrealista, como si estuvieran hablando de una figura mítica en lugar de su propio hijo. Luego le contaron sobre las promesas que ella y Crimson intercambiaron, las que lo habían impulsado todos estos años. Dijo que te prometió que te asegurarías de que todo estaría bien hasta que regresaras y prometiste regresar, explicó Ruby, con la voz llena de emoción. No importa qué. Mantuvo esa promesa todo este tiempo. Desde nuestra infancia, él fue el ancla de la familia. Cuando nos unimos a Beacon y Salem atacado, él fue el primero en tomar una posición y protegernos. Summer volvió a llorar, con el corazón dolorido. No lo recuerdo, murmuró ella. No recuerdo que hiciera una promesa, no recuerdo nada de esa noche. Cuando Crimson lo visitó más tarde ese día, ella lo miró con ojos llorosos. Yo lo olvidé, dijo, con la voz temblorosa. Soy una mala madre, olvidé la promesa que te hice. Crimson sonrió suavemente y negó con la cabeza. Ahora estás aquí, dijo. Eso es lo que importa. Tu promesa era volver pase lo que pase, y lo hiciste. Sus palabras fueron amables, pero solo profundizaron la culpa de Summer. ¿Cuánto había soportado su hijo para cumplir una promesa que ni siquiera podía recordar? Los días continuaron y, a medida que Summer se fortalecía, la familia le presentó a Pirra, la novia de Crimson. Summer inmediatamente se encariñó con la chica educada y de buen corazón, encontrando consuelo en la idea de que su hijo tenía a alguien que se preocupaba por él tan profundamente. También le presentaron a Weiss, Blake, Nora y Ren, cada uno compartiendo historias de cómo Crimson había impactado sus vidas. Weiss habló con su habitual aplomo refinado, enfatizando el liderazgo de Crimson y su capacidad para inspirar a quienes lo rodean. Las palabras de Blake fueron más tranquilas pero llenas de admiración por la inquebrantable determinación de Crimson. La exuberancia de Nora agregó un toque de ligereza a la atmósfera que de otro modo sería pesada, mientras que los elogios tranquilos y mesurados de Ren resaltaron la lealtad y fortaleza de Crimson ante la adversidad. Summer apenas podía creer cuántas vidas había tocado y cambiado su hijo. Un día, el general Ironwood visitó, acompañado por su segundo al mando de confianza, Winter Schnee. Summer recordaba a Ironwood de su época en Atlas, aunque no lo había conocido personalmente. Era inusualmente cálido, expresando su gratitud por Crimson. Tu hijo es un héroe, dijo Ironwood con seriedad. Un salvador para todo remanente. No puedo agradecerte lo suficiente por tenerlo. Winter, de pie justo detrás del general, inclinó la cabeza respetuosamente. Es un honor conocerla, señora Rose, dijo con sinceridad. Los esfuerzos de su hijo han traído esperanza a un mundo que la necesitaba desesperadamente. Su tono, formal pero sincero, dejó a Summer conmovida por el peso de su admiración. Más tarde, el líder de Ace Ops, Clover Evie, junto con Vine Seki, llegaron para presentar sus respetos. Clover saludó a Summer con un firme apretón de manos y una cálida sonrisa. Es un privilegio conocerte, comenzó, con la voz llena de genuino respeto. Las hazañas de Crimson no solo han salvado innumerables vidas, sino que también han inspirado a todos los cazadores y cazadoras a ser mejores. Él no es solo un héroe, es un símbolo de lo que todos nos esforzamos por ser.
Vinny asintió con la cabeza en señal de acuerdo, su expresión serena reflejaba su profundo respeto. La compasión y la fortaleza de su hijo trascienden el mero deber. Él nos ha mostrado lo que significa luchar no solo por la supervivencia, sino por un futuro más brillante. Sus palabras dejaron a Summer abrumada por el orgullo y una persistente sensación de asombro por lo lejos que había llegado su hijo. Summer no supo cómo responder. El peso de las acciones y la reputación de su hijo, la admiración que generaba incluso entre los funcionarios de más alto rango, la dejaba sin palabras. Pero la mayor conmoción llegó semanas después, cuando Summer se enteró de los tratos de Crimson con Salem. Escuchó una conversación entre Ruby y Crow, y las palabras "pasar horas con Salem" la congelaron en su lugar. Cuando los confrontó, Ruby dudó antes de responder. Él no la odia, dijo en voz baja, con la voz entrecortada. Él dijo que siente lástima por ella, y se está tratando de hacerla normal. Su incertidumbre era evidente en la forma en que tropezaba con sus palabras. La reina de Grimm, Salem. ¿Hacerla normal? Summer repitió, aturdido. Ruby asintió vacilante. Él cree que hay una manera de ayudarla, de sacarla de este ciclo. Y actuar y en realidad ha estado progresando. Incluso logró convertirla de nuevo en humana. La idea era incomprensible para Summer. Para ella, Salem era el mal supremo, una fuerza irredimible de destrucción. La idea de que su hijo no solo estaba interactuando con ella, sino que también intentaba salvarla la dejó tambaleándose. No entiendo qué está pasando. Ella murmuró, sentándose pesadamente. Tampoco nadie más, en realidad, pero todos confiaban en Crimson. Y esa confianza nunca se había perdido. A medida que pasaban los días, Summer comenzó a maravillarse de su hijo bajo una nueva luz. Su fuerza, su determinación, su compasión, todo se sentía casi demasiado extraordinario para pertenecer a una sola persona. Incluso bromeó con Crow una noche. Tal vez tu apariencia robó y almacenó toda la buena suerte del mundo para que podamos tenerlo. Crow se rió, aunque había un toque de seriedad en su respuesta. Si alguien está pasando a los libros de historia, es él. Crimson Rose, el mito viviente. Summer no podía discutir con eso. Su hijo era más de lo que jamás podría haber imaginado, y aunque todavía luchaba por procesar todo, un pensamiento permaneció constante. Estaba orgullosa de él. Sin importar lo que le esperaba, ella estaba decidida a estar a su lado, al lado de su familia, y enfrentar el futuro juntos. Después de todo, ya habían superado lo imposible. Capítulo 119. Salem. Habían pasado 6 años desde el regreso de Summer. En ese momento, el mundo había cambiado drásticamente y, por una vez, los cambios fueron para mejor. Atlas, una vez un reino reducido a escombros por la guerra y el caos, había resurgido de sus cenizas. Los esfuerzos de reconstrucción encabezados por el poder combinado de los Reinos Unidos habían dado sus frutos en un tiempo récord. Los imponentes rascacielos y la infraestructura avanzada ahora eran un testimonio de resiliencia y determinación. Solitas, el continente helado, había permanecido libre de Grimm desde la batalla. Esta paz sin precedentes la convirtió en un faro de esperanza, atrayendo a migrantes de todo el remanente en busca de seguridad y oportunidades. En otros lugares, Vale casi se había recuperado por completo, bullendo una vez más de vida y energía. Mistral, sin embargo, continuó luchando con la escasez de cazadores. Sin embargo, con la unidad del mundo, a menudo llegaban refuerzos para ayudar al reino en sus momentos más oscuros, asegurándose de que no flaqueara. En medio de este nuevo mundo, las familias habían encontrado nuevos comienzos. Tai Yan se había mudado a Atlas, viviendo con Yang y Raven bajo el mismo techo. Su hogar era una mezcla de viejos recuerdos y nuevas rutinas. Ruby, Summer y Crow también habían decidido vivir juntas, encontrando consuelo en la compañía del otro y la apariencia de normalidad que traía. Crimson y Pirra, sin embargo, tuvieron quizás el momento más memorable de los últimos 5 años. Su boda había sido legendaria. Todo el reino de Atlas celebró, el evento se transmitió a través de Remnant, incluso a la celda de Salem. Salem, confinada pero humana una vez más, había observado la celebración en silencio, con una leve sonrisa tirando de sus labios. A pesar de las diferencias entre ellos, Crimson continuó sus visitas diarias a Salem.
Sus conversaciones y sesiones de narración de cuentos se habían convertido en un ritual, uno que ambos parecían apreciar a su manera. Un año después de su boda, Crimson y Pirra dieron la bienvenida al mundo a una hija. La llamaron Scarlett, por su brillante cabello rojo que reflejaba el de su madre. Scarlett se convirtió en la luz de sus vidas, y la familia se acercó más, su felicidad irradiaba como un cálido faro en la frialdad de Atlas. Pero hoy, esa luz pareció parpadear con el peso de una solicitud inesperada. Salem le había pedido a Crimson que encontrara a Ozma. Sentada en su celda, la expresión de Salem era tranquila pero sincera. «Deseo hablar con él», dijo en voz baja. «Por favor, tráemelo». Crimson la había estudiado durante un largo momento antes de asentir. «Lo encontraré», dijo simplemente, aunque la tarea en sí misma sería todo lo contrario. Crimson encontró a Oscar sentado solo en un rincón tranquilo y con poca luz de una pequeña taberna. 5 años habían cambiado al chico. Ahora era mayor, sus rasgos una vez juveniles endurecidos por el tiempo y las cargas de su alma compartida. Un vaso de líquido ámbar se sentó frente a él, intacto pero brillando bajo la tenue luz. Crimson se acercó con su habitual confianza tranquila, su presencia lo suficiente como para hacer que Oscar levantara la mirada. «Crimson», Oscar saludó con su voz cansada pero constante. «Hola, Oscar», dijo Crimson, sacando una silla y sentándose frente a él. «¿O debería llamarte Ozpin?» Oscar, Ozpin, suspiró, recostado en su silla. «Oscar se ha ido», admitió, con un tono pesado. «Lo he hecho, convertido en Ozpin ahora». Crimson asintió con la cabeza lentamente, sus ojos carmesí de ablandamiento. «Lamento su pérdida», entonces, dijo sinceramente. Ozpin lo miró, sorprendido por el sentimiento, pero no dijo nada. Crimson continuó, su voz calmada y directa. «Salem pedido a ver. Ella quiere hablar». Ozpin se puso rígido ante la mención de su nombre, sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. «¿Ella qué?» «Ella quiere hablar», repitió Crimson, con la mirada inquebrantable. Por un momento, Ozpin no dijo nada, con la mente acelerada. Luego, con un aliento pesado, se puso de pie. «Lidera el camino». El camino a la celda de Salem fue silencioso. Cuando llegaron, Crimson abrió la puerta y se hizo a un lado, permitiendo que Ozpin entrara. Adentro, Salem estaba sentado esperando. Ozpin se quedó paralizado en la puerta, su respiración se aceleró mientras sus ojos la miraban. Este no era el Salem que recordaba. Desapareció la monstruosa figura, reemplazada por la mujer que una vez había amado, una humana una vez más. La visión lo aturdió, dejándolo sin palabras. Crimson dio un paso atrás, dándoles espacio. «Los dejaré a ustedes dos para hablar», dijo en voz baja, cerrando la puerta detrás de él. Cuando Ozpin salió de la celda, su rostro estaba pálido, su expresión de incredulidad y cruda emoción. Las lágrimas mancharon sus mejillas, su comportamiento generalmente sereno completamente destrozado. Crimson se quedó esperando, sus ojos carmesí escaneando el rostro de Ozpin pero sin decir nada. Ozpin finalmente habló, con la voz temblorosa. «Ella, se disculpó», dijo, apenas por encima de un susurro. «Para todo. Por sus acciones. Y ella, perdóname por lo mío. Ella dijo que ya no me odia». El peso de esas palabras pareció aplastarlo aún más. Sin decir una palabra más, Ozpin giró y se fue, con los pasos inestables mientras desaparecía por el pasillo. Crimson lo vio irse, su expresión ilegible. Luego, respirando hondo, volvió a entrar en la celda. Salem estaba sentada donde la había dejado, con una leve sonrisa en los labios. «Supongo que salió bien», dijo Crimson, con su tono ligero. Ella asintió, su sonrisa crecía. «Lo hizo. Me siento más ligera», hizo una pausa y luego agregó. «Deseo ver la ciudad. Y a tu familia». Crimson parpadeó, sorprendido por la petición. Él la estudió por un momento antes de asentir. «Espera aquí». Regresó poco después con un abrigo. Al entregárselo, él no dijo nada mientras abría la puerta y le hacía un gesto para que la siguiera. Los soldados estacionados fuera de la prisión se pusieron nerviosos de inmediato al ver a Salem caminando libremente junto a Crimson. Algunos levantaron sus armas, otros se adelantaron para bloquear su camino. Pero Crimson les dio una mirada única y aguda.
El aire se hizo pesado y los soldados se congelaron en su lugar, sus instintos les gritaban que se retiraran. Sin decir una palabra, Crimson y Salem pasaron, dejando a los soldados luchando por informar del incidente. El informe llegó rápidamente a Ironwood, y su reacción fue inmediata. Crimson liberado de Salem, dijo, su voz afilada con alarma. Sí, en general, invierno confirmado. Ironwood la mente de corrido. Llamar a la ASEOPSI de confianza cazadores tenemos disponible. Contacto Crow así. Quiero los ojos en ellos de inmediato. ¿Vamos a parar? No, Ironwood dijo con firmeza. No lo hagas. Solo observar. Confío en Crimson, pero en Salem, se apagó, su expresión oscurecimiento. Ella no es alguien que puedo confiar. Me temo que puede ser el uso de su bondad en contra de él. Con eso, se dieron órdenes y comenzó la vigilancia de Crimson y Salem, no para luchar, sino para vigilar, para garantizar la seguridad de Remnant, pendía de un hilo. Salem caminaba al lado de Crimson, su mirada saltaba de un edificio a otro, contemplando las vistas con una suave sonrisa. La ciudad estaba llena de actividad. Gente moviéndose, vendedores gritando sus mercancías y niños riendo mientras jugaban. La vista pareció dejarla asombrada, sus expresiones cambiaban entre una alegría tranquila y un anhelo melancólico. Mientras caminaban, algunos de los ciudadanos notaron carmesí, sus rostros se iluminaron en reconocimiento. Especialista Rose. Un comerciante saludó calurosamente. ¿A dar un paseo? Crimson asintió con una pequeña sonrisa. Solo mostrando a un amigo, respondió, señalando sutilmente a Salem. Los ojos del tendero se dirigieron a Salem, con evidente curiosidad. Amigo, ¿eh? No la había visto antes. Ella es nueva, dijo Crimson simplemente, evitando cualquier mención del nombre de Salem. Siguió caminando, dejando atrás la conversación. De una calle a otra, vagaban por la ciudad, con Salem observando en silencio la vida a su alrededor. A veces, se detenía a contemplar a los niños, jugando a las parejas caminando de la mano, su sonrisa se suavizaba con cada momento. Crimson notó los ojos mirándolos desde la distancia. Sabía que los hombres de Ironwood los seguían y, a medida que avanzaba el día, aumentaba el número de observadores. Tanto los soldados como los cazadores mantuvieron una prudente distancia, su presencia era un recordatorio constante de la desconfianza que Salem llevaba consigo. Para cuando el sol comenzó a ponerse, Crimson condujo a Salem a su casa. Abrió la puerta y gritó, «Pirra, ¿puedes sacar a Scarlett?» Desde adentro, llegó la voz de Pirra, alegre e inconsciente. Viniendo. Cuando ella salió, Escarlata en sus brazos, sus ojos cayeron en Salem. Pirra se congeló a mitad del paso, su cuerpo tenso y su expresión una mezcla de conmoción y alarma. Escarlata, sin embargo, se retorció de los brazos de su madre, su inocente curiosidad la lleva hacia su padre. Crimson, de pie tranquilamente junto a Salem, sonrió a su hija. Escarlata, ven a conocer a un amigo mío, dijo suavemente. Pirra vaciló, instintivamente queriendo hacer retroceder a Scarlett, pero una sola mirada de Crimson la detuvo. Sus ojos carmesí estaban firmes y llenos de una tranquilidad silenciosa. De mala gana, dejó que su hija siguiera adelante. Desde la distancia, Crow, Ruby, Summer, Ironwood y varios cazadores observaron cómo se desarrollaba la escena. La tensión se extendió por el aire, especialmente cuando la niña se acercó a Salem. Algunos instintivamente se acercaron, sus manos flotando cerca de sus armas. Scarlett se detuvo frente a Salem, con los ojos brillantes muy abiertos de curiosidad. Salem se arrodilló, con una sonrisa suave pero temblorosa. Mientras miraba la cara de la niña, las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. Scarlett inclinó la cabeza, confundida. ¿Por qué lloras?, preguntó ella, extendiendo su pequeña mano para enjugar las lágrimas de Salem. La compostura de Salem se rompió por completo. Ella abrazó gentilmente a Scarlett, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sollozaba abiertamente. El sonido de sus gritos resonó en el aire de la noche, sorprendiendo a los que miraban. Crimson se quedó quieto, con expresión tranquila pero cálida, como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Entonces, sucedió algo extraordinario. Una tenue y radiante luz comenzó a emanar de Salem, rodeándola como un halo suave.
Sus sollozos se calmaron y miró a Crimson, con el rostro lleno de una paz que no había conocido en milenios. Gracias, dijo ella, con voz firme y sincera. Por todo. Crimson sonrió gentilmente. Fue un placer conocerte, Salem, dijo en voz baja. Extrañaré nuestras charlas. Te deseo paz eterna. El cuerpo de Salem comenzó a disolverse en la luz, su forma parpadeaba como una vela antes de desaparecer por completo. El resplandor se prolongó por un momento antes de desvanecerse en el crepúsculo, sin dejar nada más que el recuerdo de su presencia. Scarlett miró a su padre, su pequeño rostro lleno de asombro. «Papi, ¿a dónde fue la tía?» Crimson se arrodilló y la tomó en sus brazos. «Ella se cansó, Scarlett», explicó. «Ella se fue a descansar». Scarlett frunció ligeramente el ceño. «¿Pero por qué brillaba así?» Crimson se rió suavemente, cepillando un mechón de su cabello rojo a un lado. «Porque ella era una buena persona», dijo simplemente. La gente que miraba desde la distancia se quedó atónita en silencio, con el corazón lleno de una mezcla de emociones. Crimson llevó a Scarlett de regreso a Pirra, colocando suavemente a la niña en sus brazos. La expresión de Pirra fue una mezcla de alivio y confusión, pero no dijo nada, su confianza en Crimson anuló sus dudas. Crimson se volvió hacia la multitud que se había reunido, sus ojos se encontraron con los de Ironwood. El general, junto con Crow y Ruby, lo miraron expectantes, esperando una explicación. «Voy a hacer una tumba para Salem», anunció Crimson con firmeza, con su voz cargada de firmeza. «Y le haré un funeral». Ironwood abrió la boca para hablar, pero Crimson continuó antes de que pudiera. «Una vez que termine el funeral», dijo Crimson, con los ojos agudos y decididos, «comenzaremos a limpiar este mundo de los Grimm. Todos ellos». Sin esperar una respuesta, Crimson se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sus pasos firmes y decididos. A pesar de la persistente tensión, había una sensación de paz a su alrededor, una tranquila alegría de que Salem finalmente hubiera encontrado su descanso. Capítulo 120. Descansa en paz. Después del funeral de Salem, Crimson condujo a la humanidad y a los faunos a la operación Remnant más grande que jamás se haya visto. Un esfuerzo global para erradicar a los Grimm de una vez por todas. Los reinos se unieron, su gente trabajando codo a codo. Soldados, cazadores, ingenieros y civiles desempeñaron su papel en la recuperación del mundo. No fue una tarea fácil, ni rápida. Continente por continente, los ejércitos de la humanidad avanzaron. Los campos de batalla eran peligrosos y sombríos, pero la esperanza ardía más que el miedo. Pasaron los años a medida que las ciudades se expandían a territorios que alguna vez fueron hostiles, convirtiendo páramos desolados en comunidades prósperas. Los Grimm fueron cazados hasta la extinción, sus formas monstruosas desapareciendo como sombras a la luz de la determinación de la humanidad. Solo quedaba la tierra de la oscuridad, una cicatriz ennegrecida en el mapa que había dado a luz a los Grimm durante milenios. Era un lugar desolado, hostil, sin luz ni calor. Crimson condujo la campaña final a sus profundidades, con sus ojos carmesí brillando con una determinación inquebrantable. Cuando el último nido fue destruido y cayó el último Grimm, los soldados permanecieron en silencio. Se acabó. La amenaza que se cernía sobre ellos desde el principio de los tiempos había desaparecido. Crimson se volvió hacia sus camaradas, con la voz firme pero llena de orgullo. El futuro es nuestro ahora. Los vítores que estallaron sacudieron la tierra. No mucho después de la muerte de Salem, sucedió algo increíble. La maldición que había atado a Ozpin durante toda su vida se levantó. Un día, Oscar se acercó a los demás, su rostro se iluminó de confusión y asombro. «He vuelto», dijo. «El alma de Ozpin se ha ido. Ya no puedo oírlo». Al principio, lucharon por creerlo, pero la verdad se volvió innegable. El poder de las doncellas, una vez ligado a las reliquias y la influencia de los dioses, desapareció del mundo. Junto a ellos, la magia otorgada a Crow y Raven también desapareció. Las reliquias, aún almacenadas en sus bóvedas, ahora estaban fuera de su alcance, su magia encerrada para siempre. Sin las doncellas, no había llave para recuperarlas. Por primera vez en eones, el mundo estaba libre de la influencia de los hermanos. Pasaron los años y con ellos llegó la lenta pero constante progresión del tiempo.
La familia de Crimson creció. Él y Pirra dieron la bienvenida a más niños al mundo y, a medida que pasaban las décadas, los siguieron nietos y, finalmente, bisnietos. Sus días estuvieron llenos de la risa de los niños, la calidez de las reuniones familiares y el orgullo silencioso de ver a sus descendientes llevar adelante la paz que él había ayudado a construir. Ahora, Crimson se sentaba debajo de la luna rota, su forma fracturada proyectaba un brillo suave y plateado por todo el mundo. Tenía 95 años, su cuerpo desgastado por la edad, pero su espíritu aún era fuerte. A su alrededor, la vida bullía. Sus hijos, nietos e incluso bisnietos estaban cerca, su presencia era un recordatorio reconfortante de que nunca estuvo solo. Pero mientras estaba sentado allí, sus pensamientos vagaban hacia aquellos que había perdido. Pirra, su firme compañera, se había ido. Sus padres, hermanas y amigos de toda la vida habían fallecido. El dolor de extrañarlos era agudo, pero no le pesaba. Se llevó sus recuerdos con él, encontrando consuelo en la familia que habían dejado atrás. Bisabuelo. La voz de una niña pequeña atravesó sus pensamientos y levantó la vista para ver a un niño pequeño corriendo hacia él. Su cabello rojo brillaba a la luz de la luna y sus ojos brillantes brillaban con una energía familiar. Crimson sonrió, abriendo los brazos mientras la niña se subía a su regazo. ¿Qué pasa, Summer?, preguntó, su voz cálida. La chica hizo un puchero, cruzando los brazos. Mi hermano mayor está siendo malo conmigo. Lo odio. Crimson se rió suavemente, su mano descansando suavemente sobre su espalda. No lo odias, dijo. Lo hago. Ella insistió. Él es tan molesto. Crimson negó con la cabeza, su expresión se volvió seria pero amable. Escúchame, Summer. Él es tu familia. Está bien enojarse el uno con el otro a veces, pero nunca debes odiarlo. Nunca odies a nadie. La niña parpadeó hacia él, confundida. ¿Por qué no? La mirada de Crimson se suavizó mientras explicaba. Porque si no odias a nadie, nunca te odiarás a ti mismo. Si aprendes a odiar a los demás, ese odio puede crecer dentro de ti y, algún día, se volverá contra ti. Scarlett inclinó la cabeza, claramente todavía desconcertada por sus palabras, pero ella asintió de todos modos. Está bien, bisabuelo. No lo odiaré, creo. Crimson se rió de nuevo, revolviéndose el pelo. Esa es mi chica. Los dos se sentaron en silencio por un momento antes de que Crimson mirara la luna rota, su belleza fracturada, una visión de la que nunca se cansó. ¿No es hermoso?, dijo en voz baja. Aunque está roto, todavía ilumina el mundo. Es hermoso a su manera. Summer siguió su mirada, su carita pensativa. Sí, lo es. La sonrisa de Crimson persistió mientras cerraba los ojos, su cuerpo relajándose contra la silla. Los recuerdos de su vida pasaron por su mente. De batallas libradas, vínculos formados y un mundo transformado. Los rostros de aquellos a quienes había amado y perdido llenaban sus pensamientos, su presencia tan vívida como las estrellas del cielo. Y luego, con la misma paz tranquila que había dado a tantos otros, la respiración de Crimson se calmó. Su sonrisa permaneció, incluso cuando su alma se escapó. Al día siguiente, la noticia del fallecimiento de Crimson se extendió por Remnant. El mundo lloró la pérdida del hombre que les había traído paz, unidad y esperanza. Su funeral fue el más grande de la historia, con personas de todos los reinos que acudieron a presentar sus respetos. Líderes y civiles por igual se reunieron para honrar su memoria, su dolor templado por la gratitud por todo lo que había hecho. Mientras la luna rota colgaba en lo alto del cielo nocturno, el mundo recordaba a Crimson no como un guerrero o un héroe, sino como el hombre que los había llevado a través de la oscuridad hacia la luz. Fue un día triste para Remnant, pero el legado que Crimson dejó atrás aseguró que la paz por la que había luchado durará para las generaciones venideras. Crimson abrió los ojos, el suelo debajo de él era agua pura y translúcida, que se extendía sin cesar en todas direcciones. Cada paso que daba creaba ondas suaves, el movimiento pacífico pero fascinante. Sobre él, el cielo era de un azul brillante, salpicado de nubes suaves y tenues, y el calor del sol bañaba todo con una luz dorada. Crimson respiró profundamente, su espíritu sintiéndose más ligero que nunca.
Miró a su alrededor, absorbiendo la serena belleza de este mundo ilimitado, cuando su mirada captó una figura de pie en la distancia. Era Yorrichi. El hombre se mantuvo erguido, su presencia exudaba una fuerza silenciosa. Su cálida sonrisa irradiaba amabilidad, dando la bienvenida a Crimson con los brazos abiertos. Detrás de Yorrichi, comenzaron a aparecer más figuras, una a una. Ruby se quedó allí, sus ojos plateados brillando de felicidad, una sonrisa familiar y alegre en su rostro. Yang se paró a su lado, su cabello dorado fluyendo libremente mientras ella lo saludaba con la mano. Y allí estaba Pirra. Ella se paró al frente y al centro, sus ojos esmeralda fijos en carmesí, su sonrisa suave pero llena de amor abrumador. Detrás de ellos, Crow estaba de pie con su sonrisa siempre presente, Tai con su cálida presencia paternal y Summer, sus ojos plateados reflejando un orgullo infinito. Ironuo también estaba allí, erguido y orgulloso como siempre, su comportamiento severo suavizado por la calidez de su expresión. Entre ellos estaba Salem. Su forma era limpia y pura. Mantenía sus pálidos rasgos serenos y radiantes. Muchos otros amigos y personas que llegó a conocer y por las que se preocupó también estuvieron allí. Todos le sonreían, sus rostros se iluminaban de alegría. Yorrichi dio un paso adelante, su sonrisa nunca vaciló. «Bienvenido, hermano», dijo, con la voz tranquila y llena de afecto. Crimson no pudo evitar sonreír a cambio. Dio un paso adelante, luego otro, hasta que sus pies se movieron con certeza hacia ellos. Sus ojos carmesí brillaban mientras hablaba, su voz firme y llena de calidez. «Estoy aquí», dijo, su tono llevaba el peso de una vida vivida plenamente. «Y tengo tantas historias que compartir contigo». Se acercó a ellos, su corazón se hinchó con una mezcla de alegría, alivio y paz. Pero cuando los alcanzó, una luz brillante los envolvió a todos. El mundo pareció disolverse en ese resplandor radiante, y las figuras de sus seres queridos comenzaron a desvanecerse. Desaparecieron, uno a uno, sus sonrisas persistiendo incluso cuando desaparecieron. Donde Crimson había estado parado, ahora había otra figura, un ser de inmensa gracia y poder. El dios de la armonía sonrió gentilmente, sus ojos reflejaban sabiduría infinita. El dios se quedó solo en el vacío ilimitado y habló en voz baja, como si no se dirigiera a nadie más que a sí mismo. Un alma, una vez fragmentada como la luna, se restauró a sí misma e iluminó el mundo de nuevo. El dios volvió su mirada hacia arriba, sus ojos enfocados en los cielos distantes. A lo lejos, la luna rota de Remnant comenzó a brillar débilmente. Sus piezas dentadas, esparcidas por el cielo durante incontables siglos, comenzaron a moverse. Lenta pero seguramente, los fragmentos comenzaron a juntarse, con un ligero parpadeo en sus superficies. Pieza a pieza, la luna comenzó a restaurarse a sí misma, su forma luminosa volviéndose entera una vez más. El dios de la armonía observó la transformación con expresión serena, su voz resonando a través del vacío. Rosa carmesí, la luna encuentra su reflejo en ti, rota, pero bellamente restaurada. Y mientras la luna de Remnant brillaba con renovado resplandor, el mundo continuó, cambiado para siempre por el hombre que había traído luz a sus sombras más oscuras.